Con muchísima frecuencia vemos en la iglesia a las personas que se marchan por una de dos causas. Yo creo que eso lo hemos vivido absolutamente todos. El primero porque se van por un pecado y el segundo porque se van porque en su corazón, en su alma, en su espíritu hay un enorme dolor. El primero, pues puede ser un pecado que no deseen que nadie sepa y entonces deciden irse de la iglesia, o un pecado que todo el mundo se dio cuenta y lo trataron violentamente y eso pues produjo una enorme dificultad y se fue, y la gran mayoría de las veces ni vuelven siquiera a aparecer ni por la iglesia ni por ninguna iglesia. En el segundo caso, el dolor es porque la gran mayoría de las veces el pastor no hizo, o el pastor hizo lo que no debía hacer, o el líder no hizo conmigo, o el líder hizo lo que no debía hacer, o la persona que yo amaba tanto en la iglesia hizo aquello o no hizo aquello que yo necesitaba que me hiciera. Y entonces hay un dolor, y ese dolor se queda en el corazón con esa sensación de no perdón, esa sensación de no querer volver a la iglesia de Jesucristo. He conocido también personas, y yo creo que todos ustedes los conocen perfectamente, personas que de estas que jamás vuelven a una iglesia de Jesucristo, y lo que ocurre con ellas es que la gran mayoría de las veces se pierden en esa oscuridad de las tinieblas. Yo creo que es algo que nosotros vivimos con mucha frecuencia, y que al vivir con tanta frecuencia lo que encontramos es que estas personas experimentan definitivamente una situación difícil para todos de manejar. Yo creo que cuando el problema es del pecado, si esto ha impactado a la iglesia fuertemente o a un ministerio muy fuertemente, encontramos, y yo lo he escuchado y creo que ustedes también lo han escuchado, los comentarios pastorales de algunos pastores que de pronto cuando la persona se va dicen, ah, mejor, esa persona no era buena influencia para los demás. Creo que la santa palabra del Señor nos invita a actuar de una manera diferente, y de eso quiero hablar hoy. Cómo actuar bíblicamente con una de aquellas personas que abandonan, están por abandonar el camino, o aquellos que ya definitivamente se fueron y no quieren volver. Algunos han llamado a estas personas los famosos soldaditos caídos. Quedaron soldados caídos y la gente no quiere volver entonces a experimentar esto dentro de la iglesia y se quedan como soldados caídos y soldados que van muriendo lentamente hasta que mueren algunos de ellos. Quiero invitarlo a la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6 y vamos a buscar un solo versículo, Gálatas 6 versículo 1, y por favor escuchemos lo que hoy nos dice la palabra del Señor para reflexionar en eso. Dice así la santa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Permítame hacer una breve oración. Sé que Manuel la hizo, gracias por eso, pero deseo también orar por todos y cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús le pido y le ruego que nos hable esta mañana, y que al hablarnos, Señor, nos ayude con el poder de su Espíritu a caminar en esta palabra. Se lo pido, ruego y suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como todos conocemos, la carta o la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas es una obra que corrige el rumbo que se estaba desviando de la iglesia de Gálatas. Desde sus primeros renglones uno escucha al apóstol Pablo reconvenir por la prontitud con que se había alejado esta iglesia del evangelio de Jesucristo, de cómo esta iglesia había comenzado a escuchar a aquellas personas que estaban en esa iglesia, estaban llegando a la iglesia, y que obviamente lo que estaba ocurriendo con ellas era que estaban escuchando y desviando. El capítulo 3, versículo 1, termina ese regaño cuando él les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer
a la verdad. A partir de aquí, el apóstol les quiere mostrar un nuevo camino y la libertad que da al creyente el tener el Espíritu Santo, el tener esa presencia especial en la iglesia. Les presenta dos caminos. Uno es el camino de la carne, que es perdición, y otro que es el camino del Espíritu. Y lo que todos hemos predicado, yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez de nuestra vida, que es entonces el tener el fruto del Espíritu Santo. El versículo 25 del capítulo 5 resume todo esto cuando les dice el apóstol Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese es casi que el resumen de esa última parte. Si usted quiere realmente caminar con Cristo, si usted quiere realmente pertenecer a la iglesia, pues lo que tiene que hacer definitivamente es andar por el Espíritu, sea Él el que lo guíe constantemente. Y entramos en el capítulo 6. Cuando entramos al capítulo 6, en el versículo 1, ya encontramos que entonces el apóstol quiere hacer práctico lo que ha enseñado a los gálatas. Veremos 4 aspectos que debemos comprender. En una de las actividades más importantes que nosotros tenemos dentro del pastorado, es tratar el problema de la caída, es tratar el problema del pecado, el dolor que se lleva dentro del corazón por la falta de perdón, y cómo nosotros no solamente debemos manejarlo con la persona, sino enseñárselo a la iglesia. Antes de comenzar esos 4 aspectos, deseo que veamos lo que Pablo nos plantea en esta situación en particular. Pablo nos dice específicamente, si alguno fuere sorprendido en una falta. Yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos que confesar que hemos pecado. Todos tenemos que decir que Dios nos sorprende, si no diariamente, casi a diario, en una falta a sus mandamientos. Pero una cosa es que yo peque y nadie, humanamente hablando, lo sepa. Y otra muy diferente es que yo peque y alguien o toda la iglesia lo sepa. Y les voy a decir algo que es tremendo. Aquí a nosotros nos da más pena que la iglesia se dé cuenta o que alguien se dé cuenta de nuestro pecado a que Dios nos vea pecando. Yo creo que esto es tremendo. Si Dios nos ve pecando, casi que lo pasamos por la galleta, como dicen por ahí. Pero si la iglesia lo sabe, vaya, se nos da bastante dificultad y nos da bastante problema. Pablo aquí, en esta porción de la escritura, en esta palabra, nos habla en griego de la palabra falta, nos dice que es paraptomá, que significa desliz, error o transgresión. Y vamos a ver nosotros ese desliz, ese error, esa transgresión, ese pecado, esa falta, cómo debemos enfrentarnos como pastores y cómo debemos enseñarle a la iglesia a enfrentarlo. Veamos pues esos 4 aspectos. El primero que quiero tratar en la mañana de hoy es que Pablo nos dice, vosotros que sois espirituales. El apóstol viene hablando de vivir y andar en el espíritu. Luego, todo tipo de actuación nuestra, dentro y fuera de la iglesia, debe ser guiada por el Espíritu Santo. Si tenemos el fruto del Espíritu Santo, entonces tenemos amor, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos paciencia, tenemos bondad, benignidad, tenemos fe, mansedumbre y templanza. Pero lo que encontramos generalmente es que cuando estamos frente a este problema, lo que sale a flote es esta última. Nos ponemos muy templados contra tales personas y se nos olvida que el fruto del Espíritu Santo no es parcial, sino que es total. Nadie está afirmando, yo creo que no lo estoy haciendo y espero que se entienda de esa manera, que nosotros debemos dejar pasar la falta y ser condescendiente, permisivo y complaciente con el hermano. No, yo no estoy diciendo eso. Pero nuestra manera de ser y de actuar comúnmente es que somos intransigentes, es que somos duros y castigadores con este tipo de personas y en algunas veces nuestro enojo contra él o contra ella nos hace hasta expulsarlo de la santa congregación a la cual nosotros pertenecemos. Ser espirituales, entonces, no es dejarle simplemente pasar la falta. Ser espirituales es dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Es manejar la situación bajo la llenura de su fruto. Es decir,
con amor, miren lo que es, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre y obviamente con templanza. Ser espiritual entonces es ponernos nosotros en la carne del otro, de tal manera que nosotros imitemos a Jesús cuando nos dice la santa palabra del Señor que Él no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó la forma de siervo. Es decir, Jesús tomó nuestra forma para que nosotros tuviéramos a un Dios cercano. Entonces nos dice a nosotros, tomemos entonces a la situación de nuestro hermano y tratemos de entenderlo en nuestra carne, en nuestra disposición, para que él se sienta igual a nosotros y para que él vea en ese sentirse igual a nosotros el error que está cometiendo. Es entender nosotros, y hacerle entender a él que somos débiles, que podemos tener momentos difíciles en nuestra lucha. Ojo, vuelvo y repito, no estoy diciendo que nosotros debemos ser alcahuetas con él. Lo que estamos diciendo es que nosotros debemos considerar al otro en su problema y obviamente en su deseo de regresar al camino, porque la gran mayoría de las veces, en el fondo, estas personas que han pecado o estas personas que tienen dolor y que de pronto quieren abandonar o han abandonado la iglesia, ellos quieren regresar de nuevo o a su iglesia o a la iglesia de Cristo. Pero en segundo lugar, Pablo nos dice también, no solamente que nosotros debemos ser espirituales, y ojo con esto, cuando Pablo dice ser espirituales, no nos dice vosotros que seréis espirituales, ni nos dice tampoco vosotros que de pronto debéis comportaros como espirituales, nos dice vosotros que sois, es decir, pertenecemos al camino en la espiritualidad de la presencia del Espíritu Santo. Luego debemos pensar, debemos actuar y debemos ser con esa llenura del Espíritu Santo. En segundo lugar, Pablo nos dice que no solamente que somos espirituales y debemos comportarnos igual, sino que nos dice, vosotros restauradle. Para comprender mejor esto, yo quiero traer a colación lo que ocurre con las grandes obras de arte en los museos más importantes del mundo, cuando sucede entonces un deterioro de estas obras de arte. Cuando en estos museos tienen una obra de arte que se está deteriorando, en ningún momento llaman a un niño de preescolar que venga con sus Prismacolor a hacer la reparación. No, en ningún momento. Llaman generalmente a un experto, a un profesional, a un restaurador profesional, quien va a llegar con ecógrafos, con lupas, con libros sobre el artista, del conocimiento de su obra, con materiales, con técnicas especiales, de tal manera que esta persona, con su experticia, con su conocimiento, con su análisis minucioso, que se va a gastar unos buenos días para saber qué es lo que está pasando en la obra, va a hacer un trabajo esforzado y profesional, y la obra, cuando vaya a ser expuesta de nuevo, quien la vea no sabrá ni siquiera dónde está el defecto, dónde estaba el defecto, ni cuál fue el arreglo que le hizo. Simplemente va a quedar como un original. Y esto es bien, pero bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Restaurar, según estas obras de arte, es como restaurarnos a nosotros mismos. Es decir, necesitamos de expertos. Primero, debemos saber lo que nos dice la palabra del Señor sobre nosotros mismos. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versos 12 y 13, dice el evangelista Juan, el apóstol Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si observamos con detenimiento, como expertos, podremos ver que el experto Juan nos dice que él, o sea, Jesús, o sea, Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, lo que significa
que fue por voluntad de Dios, no por voluntad humana. En ese orden de ideas, si es por voluntad de Dios, eso quiere decir entonces que somos obra perfecta de Dios omnipotente, que somos obra de arte y que se nos da a nosotros la posibilidad de restaurar una obra perfecta quien tiene una pequeña falta, un pequeño defecto en su ágape, que salió como consecuencia de una falta. La experticia nuestra, y aquí es algo que yo quiero dejar enormemente claro, no es porque nosotros conozcamos a fondo la obra de arte del Señor, no, es porque nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo, porque nosotros, por ese Espíritu Santo, conocemos la palabra del Señor y porque a nosotros Dios nos ha dado la autoridad para restaurar. Pero ojo, es restaurar, no es dañar. Luego, no podemos en ningún momento, como el preescolar, llegar con nuestros Prismacolor a rayar la obra de Dios. Lo que tenemos que mirar es específicamente qué es lo que está pasando. En el texto, la palabra restaurar significa ser completo, perfecto. Luego, nuestra función es ayudar al hermano a alcanzar lo que nos pide el mismo apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, verso 13, cuando nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo quiero que entendamos esta parte. Restaurar aquí, como una obra de arte, es poner toda nuestra experticia, toda nuestra experiencia, todo nuestro conocimiento para ayudar, para que esa persona que ha caído en el pecado, que tiene un enorme dolor y está a punto de irse de la iglesia o ya se ha ido de la iglesia y nos lo encontramos como el samaritano tirado herido en el piso, pues simplemente le ayudemos a levantar. Ojo, lo que quiere la palabra del Señor, lo que quiere Pablo o Dios a través de toda esta explicación de Pablo, es que nosotros hagamos la obra tan perfecta que ayudemos a que este hermano vuelva otra vez a coger el camino de la perfección y le ayudemos a llegar a esa perfección. Luego, para restaurar tenemos que tener presente tres cosas. La primera, debemos hacer un diagnóstico de la situación y es saber si la conducta es un problema psicológico o si es un hecho aislado, si es un acto continuado en el tiempo, es decir, una adicción, o si es un hecho que requiere una corta intervención para la recuperación. No es lo mismo decir a alguien que tuvo, entre comillas, un momento de lujuria y perdió los estribos y se fue y cometió un acto en un momento determinado, pero fue un acto solo, único en su momento, no es un acto continuo. A decir, por ejemplo, alguien que tiene adicción a la pornografía, alguien que tiene, por ejemplo, adicción a robar, por ejemplo, el cleptómano, que es un problema psicológico, o alguien que tiene una adicción, por ejemplo, al alcohol, al juego, a la lúdica, etcétera, y esto lo va a llevar a permanecer constantemente en esa adicción. En segundo lugar, si yo he detectado, he hecho el diagnóstico como un médico, ustedes saben que los médicos le preguntan, le hacen lo que se llama la anamnesis al paciente, qué sientes, hace cuánto, cuál fue tu primer síntoma, qué has tomado, qué otras enfermedades tienes, qué cirugías te han hecho, etcétera, todo eso para determinar un diagnóstico. Entonces, hace el diagnóstico. Lo mismo estamos viendo lo que hace el experto con la obra de arte. Va, la analiza, la mira, mira el daño, mira por qué se dio el daño, etcétera, etcétera, para comenzar a hacer un tratamiento. Entonces, lo primero es un diagnóstico. Lo segundo es llevar a la persona al arrepentimiento en el caso del pecado o a la reconciliación en caso del dolor. Si no ha habido una falta o no ha habido un perdón adecuado, entonces debemos llevarlo a que se reconcilie primero con él mismo y luego con la persona si es posible. Pero lo más importante aquí es llevarlo a entender la cruz de Cristo de nuevo. ¿Por
porque si algo tenemos durante nuestro proceso de pecado, es que en algunos momentos olvidamos la cruz de Cristo, olvidamos el camino, olvidamos entonces lo que somos y obviamente vamos hacia otro lugar. Hemos tenido la experiencia, y esto es muy bonito, de tratar el problema del dolor con las personas. Y ellas no se dan cuenta hasta que los ponemos frente a la palabra del Señor con claridad, que el no perdonar es también que no nos perdonen a nosotros mismos. A veces el dolor es tan profundo que nos quita totalmente, nos da una ceguera espiritual y nos impide conocer este tipo de problema. Entonces, por eso es tan importante ponerlo frente a la cruz, poner a la persona frente a la palabra y llevarlo entonces o a un arrepentimiento o a una reconciliación. Para esto se necesita tener palabras de consuelo y sobre todo acompañamiento pastoral continuo. El estar con el hermano todo el tiempo, para que el hermano al final entienda, camine y vuelva otra vez a encaminarse en el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Y por último, en tercer lugar, se debe reincorporar de manera paulatina y con seguimiento a las actividades eclesiales. Ojalá al mismo ministerio si es posible. ¿Y por qué digo esto? Porque la gran mayoría de las veces, por ejemplo, lo muy común es que una persona de la alabanza caiga en el pecado sexual y lo sentemos, le hagamos la disciplina, que si no le contamos a la iglesia, todo el mundo se va a dar cuenta porque lo ve sentado, lo ve que no lo ponemos allí a estar dentro del grupo de la alabanza, a tocar su instrumento, que lo hace normalmente. Y al final, lo que nosotros le hacemos es que le decimos, listo, te voy a volver otra vez a dar la oportunidad, pero no en la alabanza. Y vas a empezar por este otro ministerio y lo ponemos en la puerta o a lavar baños o a cualquier otra cosa, pero no lo ponemos de nuevo en la alabanza por el temor de que pueda volver a contaminarse o contaminar la iglesia. Yo creo que si miramos lo que hizo Jesús con Pedro, en Juan capítulo 21, podemos encontrar con claridad que Jesús en ningún momento quitó a Pedro del ministerio que le había dado. En tercer lugar, nos dice Pablo, primero, pues vosotros que sois espirituales, restauradlo. En segundo lugar, pero en tercer lugar nos dice, pero con espíritu de mansedumbre. Jesús nos invita a todos a que lleguemos a Él los que estamos cargados y trabajados, que Él nos hace descansar, que tomemos su yugo que es liviano y que lo imitemos a Él en su mansedumbre y en su humildad. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 11, verso 28, lo hemos leído muchísimos y lo hemos predicado muchas veces. Pero no solamente es una invitación, fue una práctica de lo que les estaba diciendo. Juan capítulo 21, verso 15 al 17. Podemos ver que Jesús le pregunta a Simón, hijo de Jonás, que si lo ama, y lo hizo 3 veces. Le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas? Y de esas 3 veces, Pedro le respondió 2 veces, Señor, sí te amo. En una de ellas le dijo, tú lo sabes todo, sí te amo. Pero la tercera vez dice la palabra del Señor que que Pedro se entristeció. ¿Qué fue lo que pasó allí? Pues comprendió la situación pasada y la que Jesús le estaba planteando. Es decir, comprendió que él debía amar a Dios sobre todas las cosas. Debemos de recordar que Simón, hijo de Jonás, era un hombre pescador, impulsivo, el hombre a quien Jesús le había dicho que lo negaría y quien le había dicho ante esa afirmación que lo seguiría no solamente hasta la cárcel, sino también hasta la muerte. Eso lo dice Lucas capítulo 22, verso 33. Pero lo había negado 3 veces antes de que el gallo cantara, y la última de ellas, como lo dice Marcos 14, 71, lo hizo con juramento y maldición. Jesús no le recordó su pasado, Jesús no lo amonestó por lo que hizo,
Jesús no le dio de cachetada, Jesús no lo insultó públicamente, Jesús no lo amonestó y lo puso en disciplina. Jesús no cogió la Torá y le dio en la cabeza ese cabeciduro. Solo lo llevó a la reflexión de la pregunta repetida y a la interiorización de lo que debía aprender en este suceso. Pedro tenía que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas y no negarlo. Y a partir de ese momento, Pedro nunca más negaría a Jesús. Y por ello, por no negarlo, sería perseguido, encarcelado, golpeado y muerto. La mansedumbre, como lo está planteando el apóstol Pablo aquí, implica amor, implica paciencia, implica mansedumbre, implica paz, implica benignidad, implica bondad y obviamente se necesita templanza. Pero la mansedumbre, principalmente aquí, implica la fe de que quienes ha comenzado la obra, que es Dios, la perfeccionará. Es Él el que va a perfeccionar. Luego nosotros solo seremos instrumentos de su amor y de sus manos para levantar y para guiar. En Mateo, capítulo 7, verso 12, Jesús nos dice, escuchen por favor esto, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Cómo queremos nosotros ser tratados en una situación como la que nos plantea este pasaje bíblico de Gálatas? Si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, ¿cómo le gustaría a usted que si lo encuentran en un pecado, cómo le gustaría a usted que lo tratara? ¿Cómo le gustaría a usted que lo tratara su pastor? ¿Cómo le gustaría a usted que lo tratara la iglesia? ¿Cómo le gustaría a usted que lo trataran sus hermanos? ¿Cómo le gustaría a usted que lo vieran? ¿Le gustaría que lo criticaran? ¿Le gustaría que lo golpearan? ¿Que lo pusieran en disciplina? ¿Le gustaría a usted que lo expusieran públicamente? ¿Le gustaría a usted que le dieran un trato hasta de expulsión de la iglesia? La respuesta es la manera en que nosotros debemos actuar. Nuestra respuesta es la que nos dice cómo tratar al hermano también. Es la que nos dice cómo hacer este tipo de restauración. Hace 8 días el pastor Manuel nos hablaba de 4 amores. El último de ellos, el amor del prójimo, al prójimo, nos decía, salía de haber entendido e interiorizado lo que eran los otros 3 amores. El amor de Dios hacia nosotros, el amor de nosotros hacia Dios y el amor a nosotros mismos. Cuando nosotros miramos entonces que debemos restaurar con espíritu de mansedumbre, lo que nosotros debemos entender es que esta restauración es hecha amando al pecador, amando a la persona y poniéndonos en su lugar, en su situación, porque sabemos, número 1, que Dios lo ama y me ama. Número 2, sabemos que amamos a Dios y que Él también ha amado a Dios. Y número 3, sabemos que nosotros nos amamos y que si Él no se ama, nosotros debemos enseñar a amarse. Luego entonces, allí y solamente allí es que Él va a entender el amor al prójimo, el amor al pecador. Y es allí donde nosotros comprendemos la dimensión del amor al prójimo y del amor al pecador, que por ese pecado o por esa situación de dolor se aleja de Dios. Y por último, nos dice la palabra del Señor en esta porción, que no solamente debemos tratarlo espiritualmente, porque somos espirituales, que debemos restaurarle, que debemos hacerlo con espíritu de mansedumbre, sino que nos dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En esta última parte, el apóstol, o yo diría mejor Dios, a través del apóstol Pablo, nos dice que consideremos primero nuestra propia firmeza al caminar. El que piensa estar firme, mire que no caiga, nos dice Pablo en 1 Corintios 10:12.
El problema de nuestra condición es la carne en que vivimos, es la carne en que venimos envueltos, es la concupiscencia contra la que tenemos que luchar día tras día, y cada uno de nosotros tenemos una debilidad en la carne que nos inclina al pecado. Yo creo que nadie puede decir en este grupo ni en ninguna parte que no tiene una debilidad, que no tiene algo que lo hace temblar, que lo hace tambalear. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo llevamos nosotros esa debilidad? ¿Cómo nosotros nos dejamos poner en estrecho por ella? Si hombres como Elías, por ejemplo, fueron sujetos a pasiones, como nos dice la Escritura en Santiago 5:17, ¿qué podemos esperar de nosotros que apenas llegamos a pastores, a siervos? Tenemos esas mismas pasiones que nos hacen pasar unas muy malas jugadas. Considerémonos a nosotros mismos, o considerarnos mejor a nosotros mismos, es hacer lo que Jesús nos plantea en Mateo capítulo 7, versos 3 y 4, cuando nos invita a mirar la viga que tenemos nosotros en nuestro ojo, perdón, y no estar viendo la paja que tiene el hermano. Es considerar nuestra propia condición de pecadores y débiles en una carne que de entrada es floja y llena de pasiones, para entender la falta del otro y ayudarle a no hundirse más en ella. Amados, yo creo que hacer esto práctico es muy importante y quiero contarles en pocos minutos cómo ha sido mi experiencia. Yo nací en una iglesia muy grande, de la cual fui miembro durante algunos pocos años, pero llegué en esa iglesia a ser lo que allí se llamaba pareja de servidores, mi esposa y yo, o lo que llamamos comúnmente nosotros ancianos de la iglesia. Allí estábamos sirviéndole y de pronto hubo un pecado en el pastor. Tratamos por todos los medios de ayudar, pero nuestra inexperiencia nos llevó obviamente a no poder entonces manejar aquella situación. La iglesia se atomizó y nosotros salimos de allí para otra iglesia donde servimos por más de 10 años. Llegué a ocupar el puesto de copastor allí. El manejo del autoritarismo de la pastora nos llevó a través del tiempo a salir de la iglesia porque no estábamos de acuerdo con algunos manejos que ella le daba precisamente a los hermanos que caían en alguna falta. Nos pareció que había allí un manejo bastante fuerte y que nada le servía a los hermanos. Entonces decidimos salir de allí e ir a otra iglesia. Oramos al Señor y salimos. Luego llegamos a otra iglesia donde después de un tiempo nos dimos cuenta del problema que existía con un miembro de la alabanza que a su vez era una persona muy estrecha con el pastor y la pastora de allí. Tratamos de mediar un poco en aquella situación para que el problema de la alabanza, que ya todo el mundo lo notaba, pues dejara de ser un problema para la iglesia, porque algunos decían que esa persona no permitía que la alabanza fluyera para ellos de una manera especial. Pero nos encontramos con un muro muy fuerte y fuimos expulsados de la iglesia. Cuando llegamos a la puerta esa mañana, después de haber sido expulsados, personalmente le dije a mi esposa: amada, yo me voy de este lugar, pero además de eso, me voy de la iglesia cristiana. Yo no vuelvo más a congregar. Y si lo hago específicamente yendo a la iglesia, estando allí un tiempo, escuchando alguna predicación, pero no quiero en ningún momento que nadie tenga contacto conmigo. Era una situación de dolor porque yo me sentía que yo estaba haciendo algo bueno por la iglesia, pero que era expulsado de la iglesia. Yo en esa época operaba con una instrumentadora cristiana, esposa también, un cirujano cristiano, y hablando entre cirugía y cirugía, ella comenzó a decirme: ¿por qué no pones una iglesia? ¿Por qué no empiezas una obra? Yo le dije: no creo que eso sea para mí. Volvió a insistir. Y un día cualquiera, dentro de la conversación, en medio de la cirugía, me dijo: mi esposo le manda a decir, pastor,
que estamos dispuestos a apoyarle para empezar una obra. Eso no sé por qué me caló tan profundo ese día. Llegué a mi casa, hablé con mi esposa, oramos un tiempo y la invitamos a ella y a su esposo para que estuviera con nosotros. Cuando ella fue ese primer día a la casa para empezar a leer la escritura y ver qué estaba pasando, fue con una pareja que acababa de salir de una iglesia con un problema serio del pastor contra ellos. Y me di cuenta allí que esa persona necesitaba escuchar un poco de palabra de Dios y necesitaba escuchar un poco de cómo bajar lo que había dentro de su corazón. Hablamos esa noche y debió haber sido Dios, el Espíritu Santo, quien me habló tan profundamente aquel día, que entendí que yo también tenía un dolor en el corazón y que yo no podía seguir así. Busqué algunas porciones de la escritura, pero la porción que más me llenó ese día o durante esos días fue precisamente José y sus hermanos. Cuando José le dice a sus hermanos, no tengan temor, no tengan miedo, porque esto no es obra mía, esto es obra de Dios para salvación de muchos. Wow, a mí me quedó eso tremendo en mi corazón, para salvación de muchos. Y permitió que José fuera a un foso, que casi lo mataran sus hermanos, que fuera vendido como esclavo, que fuera a la cárcel, que fuera, bueno, toda la historia que ustedes conocen de José. Y dice, para salvación, esto lo hizo Dios para salvación. Entonces empecé a analizar con mi esposa y con aquel pequeño grupo lo que había pasado en nuestro corazón. Y tuvimos un tiempo de restauración. Muy bonito. Perdonamos, nos perdonamos a nosotros mismos, nuestras malas actuaciones, nuestros malos pensamientos, nuestros deseos, podríamos decirlo, inespirituales, porque eso no eran espirituales, eran deseos, me atrevo a decir, satánicos. Y lo que hizo Dios con nosotros, había que replicarlo. Justo por aquella época también llegaron otra par de parejas que venían también muy adoloridos de una iglesia. Y ya con la experiencia tuvimos oportunidad de empezar a restaurarnos. Cuando menos nos dimos cuenta, habían más de 30 personas asistiendo al grupo. Empezamos la iglesia, pero la característica de todos ellos era que habían salido de una iglesia por un dolor o por un pecado. Y teníamos que restaurar. La iglesia empezó a llenarse de personas que habían dejado las iglesias hacía rato, de personas que habían abandonado hacía poco una iglesia, de que sentían en su corazón cosas que no debían sentir, pero que estaban al borde de la perdición y de la muerte. Entonces tuvimos que hacer con ellos un proceso de restauración. Luego, cuando ya la iglesia tomó la forma, ya cuando la iglesia empezó a trabajar, ya nosotros vimos la necesidad de crear algo que nos ayudara a esto. Y empezamos a enseñar a la iglesia la palabra no hacer juicio, la palabra tener misericordia, la palabra tener amor y la palabra restaurar al hermano. Y Dios nos empezó a llenar la iglesia de personas necesitando estas 4 cosas. Y empezamos a trabajar. Eso dio origen a una cosa que llamamos Obreros de la Mies Hospital, que termina ya este año con una serie de conferencias, 10 conferencias en total, que nos llevaron casi un año pasado, un año y medio casi, en el cual nosotros trabajamos unos aspectos como volver otra vez a preguntarnos si nosotros conocíamos a Cristo, porque muchas de estas personas a veces no conocen profundamente a Cristo. La primera conferencia fue ¿Conoces a Cristo? Luego hicimos una conferencia sobre el pecado, sobre el dolor, las razones del pecado y las razones del dolor. Hablamos de esta parte. Tenemos la bendición de tener 2 psicólogos dentro de la iglesia, entonces fue más fácil para nosotros asumir este reto. Luego hablamos de las causas del abandono del camino, luego cómo volver otra vez a encaminarnos en el camino, la verdad y la vida, cómo volver al primer amor, esa palabra en Apocalipsis, donde dice arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras, en términos de poner a Dios como primero. Y luego hablamos de abrazar la cruz, etcétera. Hicimos una serie de eso, que nos ha ido enseñando paulatinamente todo lo que yo les estoy hablando.
Pero me llamó poderosamente la atención que justo en estos días, un líder de la iglesia, anciano de la iglesia, un hombre bueno, un hombre casado, un hombre con, con un corazón dispuesto para el Señor, que decidió todos los días por internet, estos medios electrónicos, empezar una obra de oración todos los días por la noche, que fue agregando todos los días más y más personas. Hoy tenemos un grupo de casi 30 personas orando todos los días por la noche en la iglesia. Y de pronto el hombre, ese día por la noche, se detiene y dice, no, hoy no puedo orar, hoy no puedo enfrentarme a esto, necesito decirles algo. Hubo un silencio sepulcral allí y de pronto dice, yo tengo que confesar mi pecado delante de ustedes. Empezó a temblar su voz, se le salieron lágrimas, igual de las que tratan de salir de mí. Y de pronto este hombre dice, amados, yo me masturbo y veo pornografía. ¡Wow! Su esposa estaba ahí. Estaban otros hermanos ahí. Estaba mi esposa y estaba yo. Y él se pone a llorar. Y un hermano abre el micrófono y le dice, no te preocupes, te amamos, te perdonamos. Y entonces lo que ocurre de ahí para adelante es que oramos por él y empezamos a ver al hombre sufriendo por eso. Empezamos a sentir lo que habíamos venido estudiando y habíamos medio practicado, pero lo hemos hecho una realidad. El hombre está enlodado en su problema, no quería confesar por el temor que tiene de confesar porque era una estructura de la iglesia y ahora lo confiesa, se derrumba, pero había que levantarlo. ¿Qué hubiera hecho usted? Es un anciano de la iglesia, es una columna de la iglesia y ahora está diciendo algo grave. Y entonces nosotros inmediatamente oramos por él y le dijimos, todos empezaron, tranquilo, te amamos, te vamos a ayudar, vamos a orar por ti. ¿Saben qué terminó ese día? Que él siguió dirigiendo una oración, pero fortalecido. Y entonces empezamos el programa, lo llamé, tuve oportunidad de hablar con él, con la esposa. Como la esposa tiene un problema pulmonar muy serio, ahora no nos podemos reunir personalmente, pero empezamos el trabajo y la labor. Sigue todas las noches en la oración. Número 1, nosotros que somos espirituales, entendimos eso. Número 2, empezamos la restauración. Número 3, nosotros que somos espirituales y lo estamos restaurando, lo hacemos con mansedumbre. Pero número 4, nosotros nos consideramos a nosotros mismos. Y créame, este hombre ha estado enormemente fortalecido. Yo hablé con su esposa, y llorando su esposa me decía, pastor, qué alegría que pudo confesar. Y hablé con él y me dijo, usted no sabe, pastor, lo que yo siento en este momento. Siento que me quité el mayor bulto del mundo. No siento temor, no siento miedo, siento unas ganas de servirle al Señor. ¿Qué hubiera hecho usted en ese caso? Es un pilar de la iglesia. ¿Sabe? Algunos pastores lo hubieran sentado o lo hubieran hasta expulsado de la iglesia. Yo quiero concluir hoy esto. Esta porción de la escritura nos invita a darle la mano a quien cae y a quien esté débil en este camino estrecho hacia el cielo. Es entender al otro en su condición, es abrir nuestro corazón a la misericordia. Acuérdense que la palabra misericordia es miserere y tiene la palabra cordis, corazón, que ayuda, como lo hizo el samaritano. ¿Se acuerdan del samaritano? Vino el levita
tenía que ayudarle, era judío, era levita. Vino el sacerdote, era sacerdote, tenía que ayudar, era un judío. Pero ninguno de los dos pasaron de lado. Se cayó, ahí se dejó atrancar, él es el bobo. Pero vino el samaritano, que samaritanos y judíos no se podían ver. Y no solamente le lavó las heridas, no solamente lo vendó, no solamente le echó aceite, sino que lo montó a su cabalgadura, lo llevó al mesón, lo mantuvo unos días en el mesón cuidando y luego le dijo al mesonero, cuídelo y lo que se gaste, él lo aquí. Y si de pronto es más, déjelo tranquilo, no le cobre, que cuando yo regrese se lo pagaré. ¡Ah, qué actitud! Amados, eso es lo que nos invita el Señor, a que nosotros entendamos esta palabra de hoy, entendamos lo que nos dice el apóstol Pablo, entendamos lo que nos dice Dios y lo pongamos en práctica. Quiero pedirle el favor de que en su intimidad ore al Señor y le pida que le permita entender su palabra. Y si la comprende de esta manera, me alegraría muchísimo. Me sería para mí el haber cumplido este momento que Dios me permitió compartir con ustedes. Dios les bendiga grandemente y espero que Dios les ayude siempre en este camino. El Señor les guarde.